Buenos días, buenos días. El día de hoy les voy a hablar sobre las tecnologías PLC y PoE. PLC son las siglas de Power Line Communications. Puede traducirse como comunicaciones mediante línea de potencia. La línea de potencia se entiende que se trata de la red eléctrica convencional. Para el transporte de energía eléctrica convencional desde la central generadora hasta el cliente deben realizarse transformaciones en los niveles de energía. En primer lugar, la central generadora eleva el voltaje, la envía a la red de transporte de energía eléctrica, que son las torres de transmisión de energía, las que vemos pues comúnmente en carreteras, en las torres eléctricas. Esta es la parte del sistema constituida por las líneas de alta tensión, que son el medio físico mediante el cual se realiza la transmisión de energía eléctrica a grandes distancias, hasta las subestaciones de transformación. Allí en las estaciones de transformación hacemos el proceso de pasar de alta tensión a media tensión. Más adelante les voy a hablar al respecto. Bueno, esas líneas de transmisión son generalmente son cables de acero, cobre, aluminio o aluminio. Para transportarlas se requieren torres de alta tensión. Una red de transmisión emplea voltajes del orden de los 200 kilovoltios y superiores, y otros denominados de alta tensión, que son 400 a 500 kilovoltios. La red de distribución de energía eléctrica, luego viene la parte de la red de la distribución de la energía eléctrica. Esta parte es la que se encarga del suministro de la energía desde la subestación de distribución hasta los usuarios finales. La distribución de la energía eléctrica desde las subestaciones de transformación de la red de transporte se realiza en dos partes. La primera es la red de reparto, que es desde la subestación de transformación, normalmente son los anillos que rodean los centros de consumo, hasta llegar a las estaciones transformadoras de distribución. Allí las tensiones utilizadas son de 25 kilovoltios hasta 132 kilovoltios. Estas estaciones transformadoras de distribución son las encargadas de reducir la tensión desde el nivel de reparto al del nivel de distribución en media tensión. En la segunda etapa la constituyen la red de distribución propiamente dicha, con tensiones desde 3 a 30 kilovoltios. Esta red cubre la superficie de grandes centros de consumo, la población normal, la parte industrial también, uniendo las estaciones transformadoras de distribución con los centros de transformación, que son la etapa del suministro de media tensión, ya que estas tensiones a la salida de estos centros es de baja tensión, son de 110 a 120 y de 220 a 440 voltios. Bueno, ¿cuál es el propósito de PLC? Es convertir la red eléctrica en una línea digital de alta velocidad de transmisión de datos. La idea de la tecnología es aprovechar la red eléctrica de distribución para señales de datos y así poder ofrecer los servicios como internet banda ancha, voz sobre IP, televisión, juegos en línea, entre otras aplicaciones domóticas como lectura de contadores, control remoto de equipos, telediagnóstico, etc. El cableado eléctrico generalmente no es apto para el transporte de señales de datos, sino por lo tanto, como se va a utilizar este medio de transporte, se requieren unos mecanismos de control de acceso al medio y unas técnicas de modulación óptimas para asegurar que esas señales transmitidas puedan llegar a su destino de manera confiable. Entonces, ¿qué se requiere? Una capa física robusta y un protocolo de acceso a la capa de red que sea eficiente. También necesitamos separar las dos señales, la señal de información de la señal eléctrica. Entonces, ¿qué se debe utilizar allí? Un filtrado en frecuencia, así como se realiza también la parte de transmisión de televisión e internet por el mismo cable. Utilizando un filtrado en frecuencia en ADSL, también se realiza de esta misma manera en PLC. Se pueden utilizar gran variedad de esquemas de modulación en PLC. Algunos de ellos son, por ejemplo, el esquema OFDM, que es multiplexación por división de frecuencias ortogonales, también BPSK, FSK y SFSK o FSK ensanchado, y algunos otros esquemas propietarios que se manejan directamente en PLC.
En cuanto a modulaciones, se podría realizar una comparación. En complejidad estamos hablando que las más complejas serían OFDM y SFSK, y las más sencillas de implementar serían BPSK y FSK. Sin embargo, en cuanto a la eficiencia de ancho de banda, tenemos que es más eficiente OFDM que las modulaciones BPSK y FSK. Las redes eléctricas, tenemos que distinguir varias partes de la red eléctrica, como estábamos hablando anteriormente. La idea de transportar las señales de alta frecuencia a través de la red eléctrica, con esta idea hay que identificar tres partes de la red eléctrica, que serían la alta tensión, que tiene valores de transmisión entre 60 kilovoltios a 220 kilovoltios, y allí no se pueden transmitir datos. En la parte de media tensión, desde 1 kilovoltio hasta 60 kilovoltios, allí en algunas ocasiones se puede transmitir datos, pero generalmente pues no se hace. En la parte de baja tensión estamos hablando de 110, 220 o 440 voltios, allí sí se pueden transmitir datos. PLC se centra básicamente en la transmisión de datos en la parte de media tensión y baja tensión. Bueno, la capa física del PLC es la encargada de definir las especificaciones eléctricas, mecánicas y funcionales para activar y mantener el enlace físico entre varios elementos. Se utiliza la modulación OFDM como técnica para contrarrestar la desventaja que posee el cableado eléctrico. Recordemos que el esquema de OFDM es más complejo de implementar, pero es el más eficiente en cuanto al ancho de banda. Entrega una velocidad de 14 megabits por segundo, 8 megabits en la capa MAC y 6 megabits en la parte de TCP. El rango de frecuencias del espectro de HF1 está entre 1.6 MHz y 30 MHz. Bueno, en la imagen de la derecha se observa que la columna vertebral de la red de telecomunicaciones se encuentra en la red de distribución eléctrica de baja tensión, donde se implementa una estación base de PLC que inyecta los datos a la red eléctrica. En la otra imagen de la izquierda se observa de manera más detallada las etapas del PLC, donde el outdoor PLC es el tramo que va desde el lado de baja tensión del transformador de distribución hasta el medidor de la energía eléctrica, y el indoor PLC es el tramo que va desde el medidor del usuario hasta todos los tomacorrientes, y se utiliza el cableado eléctrico interno como medio de transmisión. Bueno, ¿cuáles son los equipos activos del PLC? Tenemos el head-end, que es el que inyecta la señal proveniente del backbone a la red de baja tensión. Se dispondrá una red, una interfaz Ethernet para conectar al switch o al router conectado al backbone. El repetidor o home gateway es el que va instalado en el cuarto de medidores, generalmente de cada edificio, y dispone de una sola acometida. Luego se divide en acometidas individuales para distribución a cada abonado. El módem PLC es el que recibe la señal de alta frecuencia y se ocupa de modularla extrayendo los datos, que se entrega mediante una interfaz Ethernet, y puede integrar también un voz IP para comunicación telefónica. ¿Cuáles son los estándares PLC? Bueno, los estándares asociados a la tecnología PLC fueron definidos por HomePlug Powerline Alliance y por la Universal Powerline Association. El más habitual es el HomePlug. Es una normativa que encontramos en la mayoría de los equipos de uso doméstico, que se puede adquirir en el mercado y que permite conexiones entre todo tipo de equipos, como televisores, sistemas de sonido, consolas de video, etc. ¿Qué pasa en esta parte? Si se estableciera un estándar, porque en este momento no lo hay a nivel mundial para PLC, la tecnología podría tener un impacto más positivo en cuanto a su reconocimiento, en cuanto a su adoptación para poder usar este medio de transmisión de datos. Por ahora, el grupo IEEE 1901.2 está trabajando comprometido con desarrollar un estándar universal aceptable. Bueno, ventajas y desventajas de PLC. Las ventajas: bajo costo, ya que no requiere cableados adicionales en instalaciones complejas. Coexistencia con otras tecnologías, por el mismo cable se pueden manejar diferentes tecnologías.
Banda ancha, estamos hablando de que la transmisión es 20 megabits por segundo y hasta 200 megabits por segundo en un futuro cercano, de acuerdo a los desarrollos que se están haciendo. El mismo modem para distintos servicios simultáneos, voz IP y datos. La red cableada flexible, los dispositivos pueden intercambiar de ubicación fácilmente. Uno puede en cualquier toma corriente de la casa, de la parte interna del edificio, se puede tener acceso se puede realizar la instalación del equipo. El alcance de varias decenas de metros desde un mismo cableado. No le afectan los muros ni los obstáculos, ya que cada toma es un medio de acceso a los datos. Queda teóricamente limitado al interior de nuestra instalación. Es independiente del sistema operativo, opera sobre cualquier sistema operativo. ¿Cuáles serían las desventajas? Problemas de interferencias con algunos emplazamientos. El canal de propagación es muy variable, la movilidad es relativa, estamos limitados a los puntos de acceso que están internos. La velocidad no llega a alcanzar las redes gigabit, todavía no se tiene ese desarrollo. Bueno, resulta difícil predecir el comportamiento de la instalación antes de desplegarla, ya que incluso puede darse interferencias con aparatos eléctricos. Conclusiones de PLC. Es una tecnología que permite interconectar equipos dentro de una red doméstica y compartir entre todos ellos el acceso a Internet. Aunque no es una tecnología nueva, no ha sido adoptada en Colombia debido a que sus equipos activos son costosos en implementación y mantenimiento. Sería competidor directo con otras tecnologías líderes. Es una tecnología bastante rápida siempre que las condiciones de nuestra instalación eléctrica sean adecuadas. Permite velocidades de red según el adaptador, pues pueden alcanzar hasta 500 megabits por segundo. También tiene una amplia cobertura, típicamente de varios centenares de metros lineales en el cableado. Bueno, pasamos a la tecnología PoE. PoE significa Power over Ethernet y es una tecnología que incorpora la alimentación eléctrica a una infraestructura LAN estándar. Permite el suministro de alimentación eléctrica a un dispositivo de red, bien sea un switch, un access point, un router, un teléfono IP, una cámara IP, etc., usando el mismo cable de comunicación, el cable UTP. Elimina la necesidad de utilizar toma corrientes en las ubicaciones de los dispositivos alimentados y permite una aplicación más sencilla de los sistemas de alimentación ininterrumpida para garantizar un funcionamiento de 24/7. Usando el cable UTP podemos llevar energía a los equipos compatibles con esta tecnología. Bueno, está regulado por la IEEE 802.3/AF y diseñado para no disminuir el rendimiento de la comunicación de los datos en la red, ni reducir el alcance. El alcance ahí en este caso estamos hablando de que el alcance por normas son 100 metros entre equipos activos. La corriente suministrada a través de la infraestructura LAN se activa de forma automática cuando se identifica un terminal compatible y se bloquea ante dispositivos preexistentes que no sean compatibles. Quiere decir que es un mecanismo inteligente, ya que cuando detecta que el equipo es compatible con PoE, simplemente si requiere PoE se lo envía, le manda la potencia por PoE, y cuando ya tenga PoE conectado, tenga alimentación, no la envía. Esta característica permite que los usuarios puedan mezclar con total libertad y seguridad dispositivos que ya estén en la red con dispositivos PoE. Uno de los equipos más utilizados en esta tecnología son los switches PoE, los cuales vienen limitados en cuanto a potencia que pueden suministrar a los diferentes dispositivos que lo requieran dentro de la red LAN. Bueno, en la primera imagen se muestra las fases que se debe realizar en un PoE para poder alimentar los dispositivos usando un cable UTP. En el primer bloque, que se llama Polarity Protection, según la norma, la tensión introducida a la red puede venir de dos formas. Una consiste en usar el par de datos del cable como fuente de alimentación, usando el mismo par. La segunda forma usa otros dos pares alternativos, en este caso pues el par café y el par azul, para enviar la tensión. En el segundo bloque, el Signature and Class Circuitry se utiliza para determinar
si aplicar o no la tensión al dispositivo, y esto se logra aplicando ciertos niveles de tensión y leyendo las respuestas del dispositivo para saber en qué nivel de alimentación requiere el equipo. El tercer bloque, que es el control stage, es un bloque para control y para evitar que se realice el procedimiento del bloque 2, es decir, de pronto no ir a enviar alimentación a un equipo que no lo requiera. El cuarto bloque es el convertidor de CDC, que es el encargado de entregar los niveles de voltaje requeridos por los equipos, ya que la tensión nominal del PoE son 48 voltios DC. Sin embargo, algunos dispositivos PoE requieren solamente 3.3 voltios, 5 voltios o 12 voltios según vengan configurados. Bueno, en la segunda imagen vemos los pares del cable UTP, que es el encargado de entregar niveles de voltaje requeridos. En la segunda parte vemos los pares del cable UTP que son usados para la alimentación PoE, sin importar la norma, bien sea la TIA 586A o la 586B. Los pares marrón y azul son usados para la alimentación. La tercera imagen, que es la imagen del lado inferior izquierdo, se observa un elemento llamado inyector PoE, el cual se conecta a la red LAN y a la alimentación eléctrica. Entrega por el mismo cable UTP los datos y la alimentación. Bueno, en esta imagen se observa otro elemento PoE, que es el hub PoE, el cual es un hub de varios puertos y adicionalmente alimenta dispositivos compatibles con la tecnología. Algunos dispositivos compatibles, como vemos ahí, son algunos dispositivos de Ethernet, notebook, el PDA, el teléfono IP, el convertidor de Ethernet a RS232 y el access point de Wi-Fi. Bueno, estándares. Los estándares en 2003 está ratificado el IEEE 802.3 AF, el cual permitía máximo 15.4 vatios por conexión. Ahora ya estamos hablando que hay una actualización que es la de septiembre de 2009, la cual permite 25.5 vatios por conexión. Bueno, los dispositivos PSE son los Power Sourcing Equipment, son los que proveen potencia sobre Ethernet, que serían los inyectores, los hubs, los switches PoE, los routers PoE, los cuales suministran alimentación a la red de datos por el mismo cable de datos. Y los dispositivos PD o Power Device son alimentados desde los PSEs, y algunos tienen un conector auxiliar de energía para alimentación externa. Son los elementos compatibles con la tecnología PoE, como cámaras de video IP, PDAs, notebook, etc. ¿Cuáles son las ventajas de PoE? Serían flexibilidad, es una forma fácil de llevar energía a los dispositivos que tengan difícil acceso a la potencia. Simplicidad, los dispositivos finales requieren solamente un cable UTP. Funcionalidad, los dispositivos pueden ser reiniciados remotamente. Directamente, la ventaja es que mediante la interfaz del dispositivo se pueden reiniciar desde el software, desde el sistema operativo, desde algún browser, explorador de internet, etc. La seguridad, no se requieren fuentes AC para aplicaciones exteriores. El costo son económicos, ya que estamos hablando que se requieren menos salidas de potencia en las instalaciones. Eso también entonces conlleva un ahorro. La instalación de los dispositivos se hace de forma más sencilla, solamente requieren un cable de conexiones, que sería el cable UTP. Bueno, la instalación no supone gasto de tiempo ni dinero, ya que no es necesario realizar un cableado nuevo. ¿Cuáles serían las desventajas de PoE? Estamos limitados a distancias y a ancho de banda del cable UTP. Sabemos que la distancia máxima, como les hablaba anteriormente, son 100 metros según el estándar entre equipos activos. Equipos activos estamos hablando de los switches y los routers. Y los hubs, en este caso, todo lo que sea alimentación de equipos de alimentación. Y los inyectores, menos los inyectores en este caso, porque los inyectores no incrementan la distancia máxima operable.
Según la norma, entre dos equipos pueden haber 100 metros. Sin embargo, el inyector no es considerado como un elemento activo. Por lo tanto, no incrementa la distancia, es decir, no se duplicaría en este caso, no tendríamos 100 metros por un lado y 100 metros antes de POE, 100 metros después del inyector POE, sino que simplemente el inyector se ubica en un punto y entre los dos equipos puede haber 100 metros. Ausencia de los estándares tecnológicos para la interoperatividad de los equipos, sería la otra desventaja. ¿Cuáles son las aplicaciones? Ya las hemos venido mirando. Tenemos los teléfonos IP, los access point inalámbricos, cámaras de seguridad, controles de acceso, help points, intercom y paging, que son estos como que se hablan entre dos lugares por medio de una comunicación. Perifoneo, sí, ese sería el perifoneo, los LCDs, etc. Bueno, conclusiones. POE es una tecnología ampliamente usada en el mundo de las telecomunicaciones. Existen gran variedad de equipos PSE, o sea que son los que suministran la parte de potencia mediante el cable UTP, los cuales se usan en las redes LAN para comunicación de diferentes dispositivos, algunos PD, Powered Device, y otros no. Los inyectores POE son usados con frecuencia en instalaciones pequeñas para la alimentación de un solo dispositivo y no incrementan la distancia. Por norma, el cable UTP, como ya hemos venido diciendo, son 100 metros de longitud entre dispositivos. Muchas gracias.